Bueno, pues yo agradezco enormemente la invitación a Gema. Es un gusto y un placer estar con ustedes, sobre todo en este tema que desde mi punto de vista es un tema esencial cuando estamos trabajando con nuestros pequeños, ¿no? Desde el lado de los terapeutas y desde el lado de la familia. ¿Cuántos de aquí son papás? ¿Cuántos papás nos acompañan? Muy bien. ¿Y el resto son terapeutas? Y psicólogos. Muy bien. Profesores o terapeutas nos comentan que a veces la sobreexigencia de lo que los terapeutas tienen que hacer con los hijos dificultan el trabajo, o la sobreprotección que hacen sobre sus chiquitos hacen que a veces se dificulte la intervención que podamos hacer con ellos. Pero bueno, no solamente se trata de cómo nosotros del lado de los profesionales, entre comillas, estamos viendo el trabajo que hacen los papás, sino que también tenemos que preguntarnos cuáles son las barreras que las familias deben derribar tras el diagnóstico. Muchas veces sabemos que las familias caminan un largo recorrido, este peregrinar al que muchos le llaman, en donde tienen que estar escuchando una opinión, escuchando otro diagnóstico, y a veces recorren a muchos especialistas hasta llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, bueno, muchas de estas barreras son esas, ¿no? Esta falta de información o de claridad. No todos tienen, como nos lo pudieron explicar con anterioridad, esta sencillez con que a veces nos pueden dejar en claro todo este DSM que muchos neurólogos y psiquiatras a veces se lo comentan a los papás, y los papás hasta se sienten temerosos, ¿no?, de preguntar, bueno, ¿qué me quiso decir con esto?, ¿no? Entonces, estas son también muchas de las barreras a las que los padres se tienen que enfrentar. ¿Qué es lo que me espera? ¿No? Esta falta de, este desconocimiento de lo que ocurrirá más adelante en este largo camino. Y nosotros como especialistas, del lado de los que estamos, del lado de los que trabajamos con los niños, tenemos que conocer cuáles son las necesidades de los padres para poder brindar una mejor atención a los chiquitos. ¿Sí? Tanto terapeutas como familia debemos de tener una perspectiva circular. ¿A qué me refiero? A que en muchas ocasiones cada quien nos quedamos parados únicamente desde una perspectiva. La familia se queda en la familia, el contexto escolar únicamente se enfoca en las necesidades del niño dentro del aula o dentro del ambiente escolarizado. En el contexto terapéutico únicamente nos estamos enfocando en los objetivos que se han planteado desde un inicio para trabajar con el niño. Pero lo importante aquí es que en esta perspectiva circular, todos los que estamos involucrados en el trabajo con el niño estemos y conozcamos lo que está ocurriendo entre los otros contextos. Pero es muy importante este trabajo que hacemos en red, ¿no? Entonces no podemos enfocarnos únicamente en una sola de estos contextos, sino que tenemos que considerar la experiencia que cada uno de estos contextos pueden brindar en favor del avance que puede tener el chiquito. Como sabemos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, debemos de lograr que el niño generalice los aprendizajes y los consolide. No podemos esperar, ni esperaremos que el niño generalice sus aprendizajes si esta comunicación está bloqueada. Si yo como terapeuta tengo mis estrategias maravillosas que pongo en práctica y que en mi consultorio están dando unos logros y unos avances maravillosos, cuando en la escuela estos no se pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque esta comunicación se está bloqueando. Entonces, si yo estoy esperando que se consoliden estos aprendizajes, entonces tengo que hablar de esta perspectiva circular en donde todas las experiencias de quienes estamos trabajando con los niños sean escuchadas. Entonces, tenemos que ir más allá del niño que se enfrenta a un diagnóstico y que en ocasiones es visto como un individuo aislado de su contexto familiar y social. Porque a veces, ¿qué ocurre? Llegan los papás a la escuela y traen su bloque porque a veces sí son bloques, a mí me ha tocado que llegan al consultorio con bloques de estudios, ¿no?, de informes, y esta es la historia de vida del chiquito, y esto es con lo que se queda, ¿no?, con esta información, y creen que esta es como la Biblia en donde vamos a tener la información que necesitamos única y específicamente para el niño. Pero el diálogo y la relación que establezcamos con la familia va a ser mucho más enriquecedora, ¿no?, porque nos va a dar mucho más información de lo que el niño está logrando, de cómo el niño está en ese preciso momento. Entonces, la lupa siempre está en el niño. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Cómo amaneció el niño? ¿Qué requiere el niño? Etcétera. Y estamos dejando a un lado
la parte de la familia, de los hermanos, que esa es la que los padres a veces también, ¿no? Dejan a un lado también lo que ocurre dentro del mismo contexto familiar. Que ocurre que los vínculos y las relaciones y la dinámica se empieza a modificar, pues toda la atención y todos los esfuerzos que se realizan dentro de la familia únicamente van dirigidos al propio chiquito. Entonces también va quedando un poquito abandonada esa parte del vínculo y de las relaciones y de las dinámicas entre los demás miembros del sistema laboral. Pero los que estamos trabajando con los chicos, tenemos que hacer este conocimiento de la familia. Tenemos que entrar en el mundo de la familia y conocer desde cuál es la estructura familiar. Muchas veces uno le pregunta al maestro, bueno, ¿y sabes cuántos hermanos tiene o no tiene? O los propios terapeutas, y no cuentan, no les digo, no generalizo, pero muchos de ellos no cuentan con esta información de lo que sería la estructura familiar. Quienes vamos a la tarea de conocer la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque sabemos que el hecho de tener un chiquito dentro del espectro autista, pues requiere los gastos que esto implica son mayores, ¿no? Entonces sabemos que muchas veces ambos padres tienen que salir a trabajar, y a veces a quienes recurren como apoyo es a los abuelos. Entonces tenemos que saber dentro de esta dinámica quién es el que está entrándole al quite, ¿no? con el chiquito cuando los padres no están. Entonces, las experiencias previas. ¿Esto a qué me refiero? A que tenemos que saber en este peregrinar qué ha ocurrido con la familia. Entonces la idea va a ser conectar a la familia con redes de apoyo adicionales. Si no existen, por ejemplo, hay ocasiones que son familias que probablemente no son de la ciudad en donde el niño está recibiendo el tratamiento y se encuentran aisladas de su familia extensa. Entonces también nosotros tenemos que estar conscientes de eso para poderlos referir a instituciones o a otros centros en donde también se les puedan brindar las ayudas necesarias. Por eso es importante que los padres sepan y los terapeutas sepan que se necesita de una intervención individualizada, ¿no? Por eso, y como lo comentaba anteriormente, es que cuando uno está haciendo una evaluación o se va a dar este diagnóstico, no únicamente es si cumple con todos los criterios, bien, adelante pase usted a lo que sigue, sino que también se tiene que hacer a detalle, como lo comentaba, esta descripción de las necesidades y de las características diagnósticas que el niño está presentando, para que a partir de esas, que son exclusivas de cada niño, se pueda establecer una intervención individualizada. La familia debe de saber cuando va a un especialista, pues, ¿qué involucran estas intervenciones? ¿No? Y uno como especialista se las tiene que dar a conocer, sino que también tenemos que dotar a los padres con una serie de estrategias para que ellos sepan de qué manera pedirle o de qué manera adecuar las cosas. O porque el niño en la escuela o en la terapia es capaz de decir, yo quiero pan, yo quiero agua, y en la casa cuando es la hora de comer no ha logrado poner en práctica esto que en la terapia ya me dijo la terapeuta que lo hace perfectamente bien. Entonces, estas son unas de las razones por las cuales la familia tiene que estar ahí presente, justamente por estas dificultades de generalización. Por otro lado, las características extremadamente individuales de cada uno de estos chiquitos, ¿no? Las peculiaridades de cada niño introducen la necesidad de diseñar programas de entrenamiento específicos para cada caso. Entonces es muy importante que los padres sepan todo el abanico, que cada vez es mayor, ¿no?, de apoyos que se les pueden brindar a estos chicos. Creo que dependerá de las circunstancias del niño, de las necesidades específicas en las que el niño está llegando conmigo, la intervención que la familia específicamente decida. Y muchas veces es difícil justamente por eso, ¿no?, por decir, bueno, entonces, ¿por cuál empezamos? ¿Cuál será la buena? Y no hay una buena, yo creo que todas tienen lo suyo, pero son muy importantes en ciertas etapas en las que el niño se está encontrando. La modificación comportamental o la modificación de conducta, que existe el riesgo de que la modificación de conducta del niño se realice más lenta y superficialmente cuando los padres no participan en el programa de modificación de conducta. Y por otro lado también las necesidades particulares. El niño plantea necesidades en numerosas áreas del desarrollo, por lo que la intervención debe de ser muy amplia, ¿no? Muchas veces a lo mejor es un niño que no tiene problemas en las cuestiones del lenguaje, pero sí en una cuestión de tipo sensorial, o a lo mejor va más por una cuestión conductual, en fin.
es muy amplio el apoyo que se les tiene que brindar, y por eso tenemos que conocer específicamente qué es lo que la familia está requiriendo en ese momento. Cuando hablo de profesional me estoy refiriendo al maestro, al terapeuta o al doctor, que en lugar de llamarle experto, pues más bien tendríamos que volvernos guías de la familia, ¿no? Yo no soy el experto, porque a veces los papás son más expertos de lo que yo sé, ¿no? Finalmente el niño es su hijo y lo ven diario y conocen perfectamente bien qué le gusta y qué no le gusta, cómo lo controlan, cómo le pueden poner los pelos de punta. Entonces nos vamos a volver expertos en este proceso de trabajo entre familia y terapia. Yo como profesional puedo tener una expectativa que no es la misma de la de los padres. A veces hasta la de los padres es mucho más elevada que la de los especialistas, ¿no? Entonces es importante que ambos, profesionales y familia, pongan al mismo nivel estas expectativas. Y otra que decía ahí abajo, en cuanto a la experiencia previa, ¿no? Hay veces que son papás que han recorrido a 8 terapeutas. Uno dice, claro, yo llevo con el noveno. Que dice, no, o probablemente tú eres la novena y se va para la 10ª, ¿no? Entonces también tenemos que saber en experiencias previas por qué sí funcionó y por qué no funcionó. ¿Qué te funcionó de esta terapia? Pero ¿por qué te saliste entonces? ¿No? Entonces también hay que ver qué es lo que no ha estado funcionando durante otros procesos terapéuticos que a lo mejor nosotros, ahorita que ya estoy enganchando con la familia, puedo poner en práctica para que entonces logre, yo siempre digo enganche, pero esta alianza que me permite entonces poder trabajar de la mejor manera posible. Y por lo tanto, si no somos especialistas, sí tendríamos que referirnos, porque es importante que durante este proceso de duelo puedan ellos dialogar en torno a lo que está ocurriendo dentro de la dinámica, porque finalmente lo que está ocurriendo va a afectar a la dinámica familiar, si es que el duelo no se elabora correctamente. No solamente va a afectar a la dinámica familiar, sino que también va a afectar al mismo proceso terapéutico. Una familia que recibe el diagnóstico y que no lo acepta y que deja pasar años porque está esperando a que entonces el otro doctor le diga que siempre no, entonces pueden pasar otros 3 o 4 años y dicen, no, pues ya es el 18º psiquiatra, neurólogo que ya me dijo que sí. Entonces creo que es momento de empezar a aceptar la situación. ¿Qué ocurre? ¿A qué se enfrenta la familia? Se enfrenta a las barreras en los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un chiquito que ya está integrándose al contexto escolar y entonces empieza también el peregrinar de escuelas y a ver en dónde me lo van a citar, y entonces necesito la maestra sombra y que a ver cuáles son las adecuaciones, no, pues que aquí no hacen adecuaciones, ¿no? Y entonces es otro largo camino que la familia tiene que también recorrer durante esta etapa. Y existe una relación, o debe de existir una relación más estrecha entre casa y escuela, para que entonces este proceso de integración y de inclusión se dé de la mejor forma posible. Y obtener información sobre la propia familia. Y no solamente usted a qué se dedica y cuánto gana. Pero no solamente esa información, sino también qué hacen los fines de semana, qué ocurre un sábado con ustedes, a dónde les gusta ir de vacaciones, qué le gusta a usted hacer con su hijo y a su esposo, quién pasa más tiempo con su hijo, porque necesitamos saber, como se los dije muy al principio, qué ocurre en esta dinámica familiar. Por muy mínima que sea, pero sí tenemos que darle una devolución a los papás en el momento en el que están con nosotros. Darles una pequeña estrategia, plantear un primer objetivo de lo que la familia quiere lograr y cómo ustedes pueden apoyarlos para que se logre. Si no lo hacemos, ¿qué ocurre? Pues que los papás salen más confundidos de cómo llegaron, ¿no? O a veces les queremos dar más información de la que los papás requieren. Si yo no le digo a los papás que en casa tienen que hacer un trabajo con el niño de 3 horas diarias, por ponerles un ejemplo, los papás no van a despertarse y dicen, yo creo que con 3 horas diarias, ¿no? Es importante que nosotros les informemos cuál va a ser su participación, muy clara. ¿Cuáles son las sugerencias que le tenemos que dar a la familia después de recibir un diagnóstico? Les tenemos que decir que traten de mantener la misma rutina. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que ocurre es que tras una noticia que genera una crisis, lo que hacen es que se paralizan, ¿no? O sea, todas estas dudas, o bueno, más bien todas estas preocupaciones, pues evidentemente se van volviendo un equipaje extra en la familia.
Entonces, por eso es importante decir, ahorita no tienes que estar informándole a nadie. Ahorita lo importante es que tú como familia puedas mantenerte bien, estable, lo puedas dialogar, lo puedas comunicar con tu pareja, porque lo que la madre esté sintiendo es muy diferente a lo que el padre esté sintiendo. Los procesos de duelo se viven de forma muy independiente. A lo mejor el que esté más involucrado en el tratamiento es el que probablemente llegue a la aceptación del diagnóstico de una forma mucho más fácil, a quien a lo mejor no está muy al tanto, pero bueno, está un poco más periférico. Comentar el diálogo entre la pareja y los hermanos, porque también con los hermanos ocurre pues un poco de abandono a veces, o a veces todas las exigencias y las expectativas que teníamos sobre el chiquito que acaba de recibir el diagnóstico, ¿no? Dicen, ah, bueno, pues entonces si tú ya no vas a poder hacer esto y esto y esto y esto que yo quería que hicieras, entonces tú lo vas a poder hacer, ¿no? Es decir, si los padres no conocen, entonces no entienden cómo vamos a poder esperar que puedan explicar a los hermanos. Si nosotros no les damos esta información clara y real a los hermanos, evidentemente que la dinámica entre ambos pues va a ser la mínima, ¿no? Otros factores que van a generar el estrés para la familia es el retraso habitual en la detección del cuadro sintomático, en algunos casos. ¿A qué me refiero con esto? Actualmente ya se pueden empezar a presentar rasgos, ¿no? Cuando los chiquitos tienen antes del año y medio, ya se está hablando de chiquitos que son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay una sonrisa social, no te miran a los ojos, etc. Pero en otros casos, como sabemos y hemos escuchado, el desarrollo del niño se da de la forma esperada, de una forma normal, y de pronto hay como este bache y este retroceso. Entonces esto evidentemente le genera mucho estrés, porque entonces la familia dice, algo ocurrió, algo hice, ¿qué fue? ¿No? La falta de apoyo emocional y la ausencia de sentimientos de empatía y compasión por parte de otros padres, al creer que el comportamiento del niño es debido a una educación inadecuada, ¿no? Que dicen, es que todo el mundo me ve mal, porque entonces cuando el niño lo lleva al súper y se tira al piso o agarra el pan dulce y se lo come, todos lo ven a ver cómo está, señora, qué mal educado tiene su hijo. O cuando va caminando el niño y le huele el pelo a la señora que va delante en la fila del banco, ¿no? Porque son cosas que los niños constantemente hacen y que los papás todo el tiempo están en la ciudad. Ya después aprenden a vivir con él y dicen, disculpen señora, a mi hijo le encanta el pelo que huele rico. Siéntase halagada, no siendo contradictorios ni competitivos entre ellos, porque también lo tienen de llave, conmigo si vas. ¿No? Es que tú no lo estás haciendo bien. Entonces, estas son cosas que tenemos que los papás también se tienen que dar cuenta. Cuando ustedes empiezan a hacer el ejercicio de creo que si de repente me doy cuenta que yo soy más permisivo. A veces yo soy el de, ¿te fijaste? ¿Te fijaste cómo lo tienes que hacer? Tenemos que saber en qué momento de la crisis están los padres y planificar el tipo de entrenamiento que pueden recibir y sus necesidades específicas. Porque también es válido que el papá diga, la verdad es que yo tengo corazón de pollo, mejor la mamá que es más sargento, que sea la encargada, y yo mejor me encargo del trabajo en otro aspecto, que también es válido. También es importante decir en qué yo sí puedo y en qué yo no puedo. Los procesos de duelo pueden estar, los podemos ver de diferentes maneras, unos les ponen unos nombres, otros les ponen otros. Pero bueno, la idea es que inicialmente lo que ocurre cuando le dan el diagnóstico es que la familia se siente inmovilizada, no sabe qué es lo que le acaba de ocurrir, hay una sensación de que no, ¿a dónde me muevo? ¿Qué hago? No piensan, no se hacen planes de nada. Minimización, se quita importancia al problema, ¿no? A veces puede ser la negación, digo, a veces se les pone otro nombre. La negación pues es una reacción de defensa, un mecanismo de defensa natural y que también es necesario que ocurra, pues nos va a permitir posteriormente ir agarrando fuerzas para enfrentar el problema más adelante. Fíjense que aquí entre minimización y depresión está la culpa, está el miedo, ¿no? Que son parte del proceso de duelo, y que estas etapas del proceso de duelo son determinantes de lo que ocurre durante la terapia. ¿Por qué? Porque si la familia está en la negación, entonces muy probablemente no quiera ni siquiera ningún tipo de apoyo, ¿no? O si está en la culpa
y que la mamá o el papá diga es que yo soy culpable de lo que está ocurriendo con el niño, la forma en la que yo me vincule con mi niño va a ser muy permisiva, ¿no? Porque yo soy la culpable de lo que pasa, entonces yo te voy a ayudar y yo te voy a resolver y yo te voy a resolver. Por eso es muy importante que sepamos en qué proceso está viviendo la familia en el proceso de duelo para entender por qué se está relacionando así con su hijo. Entonces, nuestra intención después de todo esto que les acabo de decir en esta primera etapa de conocer y de establecer una alianza y de ser muy empáticos con nuestras familias es para que podamos cambiar el panorama de la familia y resaltar la importancia y el impacto que tienen ellos en el tratamiento del niño. Pero bueno, la idea es que no solamente nos relacionemos a través de el seguimiento de instrucciones y que el niño te responda después del comando que tú se lo diste, sino que también aprenda la familia a vincularse de una forma afectiva y responsiva, porque automáticamente el vínculo se ve enriquecido y es mucho más agradable para el niño relacionarme con mi papá a través de un juego, a través de una actividad lúdica, que a través de actividades muy restrictivas, muy rígidas, en donde únicamente está esperando una respuesta muy moderna, ¿no? Como muy de ensayo y error, y así es como se tiene que. Tenemos que comunicarles también a los papás y recordarles que el modo en que ellos interactúan con los niños tiene un efecto en el desarrollo 5 veces mayor que el efecto de la escuela. El modo en que los padres interactúen con sus hijos, especialmente los responsivos que sean, la forma en la que van a responder a las conductas de los niños, pueden hacer una gran diferencia en su nivel de desarrollo, su habilidad para comunicarse y su bienestar social y emocional. Entonces, ¿qué figura tiene mayor impacto en el desarrollo del niño? El 92% son los padres. El 3% de chiquito son los terapeutas y el 5% son los maestros. Entonces, fíjense, no es que los padres no tengan, o sea, no es que los papás que intervienen muy poco, probablemente se estén perdiendo la mitad del pastel, ¿no? Entonces, la incorporación de los padres al tratamiento hace que el problema se relativice y se desdramatice, ¿no? Que los papás están diciendo, bueno, ya no es hora de estar en el drama de lo que el niño puede y no puede hacer, mejor me pongo a hacer algo que solucione lo que quiero que se solucione. Tenemos que ayudarles a los papás a generarles seguridad y confianza en ellos mismos de que pueden lograr estas interacciones efectivas. Los papás aprenden estas estrategias. Entonces, cuando ocurre una situación nueva y no tiene a la terapeuta a la mano, se fue de viaje o lo que sea, ellos ya tienen esta capacidad de resolver problemas por sí solos. No podemos ni debemos obligar a los padres a volverse terapeutas de tiempo completo porque es desgastante y porque también necesitan un tiempo de padres y de todo relajo y de hacer cosquillas y también de respeto y con los niños y también solos. La intervención familiar no debe reducirse a los padres, como les decía, los hermanos también pueden formar parte del proceso terapéutico. Entonces, entre más abiertos y más involucremos a todos los miembros de la familia, será muchísimo mayor. El hecho de que varias personas trabajen con el niño también nos va a enriquecer el trabajo que estamos haciendo. ¿Cómo les digo? La intervención de los padres favorece el mantenimiento de las adquisiciones del niño cuando termina la terapia formal. Con un menú de actividades también vamos a ir creciendo el repertorio del niño, ¿no? Sobre los intereses que él tenga. Elaborar un plan de acción familiar integrando a la rutina a todos, ¿no? Y la idea es que les bajemos el nivel de estrés que traen, ¿no? Por eso necesitamos saber cuáles son los métodos. Y nosotros también cuando platicamos con los papás y los vamos conociendo, nos vamos dando cuenta qué cosas les van a resultar más atractivas según lo que vamos platicando con ellos, ¿no? Decimos, lo que se ha observado es que los métodos naturales bajan el nivel de estrés que los métodos rígidos. Los métodos naturales son estos que me refiero, los métodos mucho más que fortalecen el vínculo afectivo, que lo que quieren es empoderar la relación y el juego a través del contexto natural, a través de las conductas que inician, a través de esta
padres sean responsivos, y los métodos rígidos a veces les ponen muy ansiosos. No vamos a poder ayudar a las familias a mejorar estas preocupaciones, pues en este diálogo constante. Yo esto se los sugiero no solamente a los que estamos del lado de los terapeutas, sino también se los digo a los que están del lado de los papás. Ustedes también. Otorga el presente reconocimiento a la maestra de psicología Cristalda Escalante Cruz González por haber compartido con nosotros la plática Importancia de la intervención de la familia en el tratamiento de los niños